Todos nos sentimos engañados, hasta con nota calificaban ahí. Lo cierto es que un proyecto de ley que buscaba proteger a los consumidores terminó perjudicándonos. Alejandro, es de las cosas que cuesta entender porque nuestro GC dice dónde quedaron nuestras 30 minutos gratis. Y no solamente eso, sino que hoy día la mayoría de los estacionamientos pagamos más ahora que antes de la ley. ¿Cómo se explica? Es mucha información, hay que ser muy riguroso también en términos de la cronología de cómo se va suscitando todo esto. Decíamos al comienzo que fueron los baños, de ahí parte, ¿no? Por los baños, una disputa del CERNAC de hace tiempo atrás, del año 92, pelean con los ministerios y llegan a un acuerdo en torno a los centros comerciales, los estacionamientos de los centros comerciales. En aquel momento CERNAC decía ni siquiera pueden cobrar por los estacionamientos, parte todo un debate en relación a que no se podía cobrar por los estacionamientos, entonces hay una disputa ahí y finalmente ellos dan 30 minutos de gratuidad públicamente, lo reconocen y de eso se hace un acta, ¿ok? Vamos por parte de ustedes más preguntando porque hay mucha información. Entonces de eso se hace un acta y ahí queda y se establece para todos, pero como estamos en libre mercado, cada quien lo aplicaba o no lo aplicaba. Entonces los diputados dijeron vamos a hacer de esto una ley. Y ahí parte el Hagamos proyecto. la pega bien, dijeron en ese Sí, momento. hagámoslo para que sea norma y no sea un acuerdo de caballeros que no se cumplía y en algunas cosas se cumplía. Entonces sale el proyecto y el proyecto establecía los mismos 30 minutos de gratuidad. Ya, eso es la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados y se extendía hasta 2 horas. Eso en términos generales. Ya, 2 horas presentando un consumo, una boleta del mall o el centro comercial. Ya, y eso entra a la Cámara y se aprueba con amplia mayoría en la Cámara. Ya, entonces, ¿en qué punto de esa cosa que es maravillosa, que uno dice, es espectacular? Es perfecto, porque y ahora estamos pagando más. Ya, veámoslo en la perspectiva también de la empresa y de la industria. Hay 3 tipos de estacionamientos. Los que son, digamos, los centros comerciales, que decíamos que eran los que estábamos conversando recién, los privados y los concesionados. Cuando pasa al Senado y se establece la media hora de gratuidad extendida hasta 2 horas, se agrupan la POSE se llama, una agrupación de estacionamientos concesionados y privados, un referente fuerte y se establece una discusión mayor en el Senado. ¿Se entiende? Sí. Empiezan a pelear abogados constitucionalistas, urbanistas, ecologistas, 32 expositores. Eso durante 26 meses. ¿Con mucho lobby de las concesionarias de estacionamiento? Bueno, lo veíamos en el reportaje, nosotros le preguntábamos, decían, ellos establecían representación de intereses, ¿no? Bueno, el punto es que ellos contratan abogados constitucionalistas que dicen que el proyecto es inviable con la gratuidad, es inconstitucional. Pero sus argumentos son de la industria. ¿Quién nos defiende a nosotros los consumidores? Una asociación chiquitita que se llama Conadecus, que no tiene ni un recurso en el fondo para poder, por ejemplo, contratar un abogado constitucionalista que refute esos argumentos. Entonces, claro, ahí vamos viendo distintos antecedentes en el proceso cronológico de cómo se dan las cosas. Alejandro, perdón, es que para entender una cosa, porque lo que pasó en algún minuto es que se mezclaron, porque es distinto que un mall tenga un estacionamiento y yo como consumidora digo, ¿por qué me vas a cobrar si yo al mall voy a consumir? Distinto es que una persona construya estacionamientos y entregue el servicio y en el fondo puede cobrar lo que quiera porque es su negocio y yo como consumidora digo sí o no. Para ir al mall yo no tengo opción de dejar el auto en cualquier otro lado a no ser que uno llegue en metro. Entonces ahí es como, entre comillas, la trampa un poco que hicieron que se unieron estas dos industrias, ¿o no? Los privados de estacionamiento. Que cuando pasa de la Cámara de Diputados al Senado, se pierde el concepto de 30 minutos de gratuidad y se establece no solamente para los centros comerciales, sino que para todos los estacionamientos. ¿Y por qué pasó eso? Porque eso fue lo que legislaron en el Senado, la Comisión de Economía. Ya, pero tiene que haber tenido una explicación, ¿o no? Claro, porque se establecía que era inconstitucional 30 minutos de gratuidad. Sí, pues para el señor que tiene estacionamiento... Ese era el elemento primordial. Entonces, si uno lo ve también de la visión del Estado, si era inconstitucional y habían concesiones a 50 años, se iban a meter en un problema mayor que iba a generar muchos recursos para el Te lo pregunto porque Estado. en algún minuto se dijo ya, ok, dejamos los 30 minutos gratis, pero los que están después de 30 minutos gratis son los que subsidian en el fondo a los que no se le cobra. Correcto, pero asociado a los centros comerciales. Después, cuando sale de la Cámara al Senado, se pasa a todos. A todos. Claro, y ahí se pierde el concepto de la gratuidad. Ahí es donde se pierde. Y además los concesionados, que son un tercer grupo de estacionamientos, que son los que hasta ahora no cumplen con la ley. Y que ahí también, Alejandro, llama la atención, y a mí me llamaba la atención el dato de
concesiones por 50 años de estacionamiento. O sea, ¿quién firma 50 esas años. concesiones por 50 años? Bueno, Eso es municipio. Bueno, eso cuando uno en términos periodísticos debería está ser investigando, inconstitucional. tendría que investigar municipio por municipio. Nosotros lo intentamos a través de transparencia, porque, claro, son 50 años y nadie entendió cuando recién salió la ley, porque suben los precios en términos generales, la mayoría. Entonces, claro, uno va y hacíamos el ejercicio nosotros, va a estacionarse. Claro. y Estuviste dice, 40 segundos, 40 te cobraron 40 segundos y 480 con la ley le pesos. dicen hay dos formas nomás de cobro y no respetan Ahora, ninguna de las dos. ¿qué Entonces, para- ¿por qué? Porque están fuera de la ley hasta que se terminen La los concesión. contratos. Claro. Nosotros- 40, 50 años. Porque No vamos a estar imposible. vivos cuando Ay, eso. Nosotros raro. hablamos Sí. del tema y nos causa indignación. Me imagino que a usted que está en su casa también le causa indignación. Entonces, ¿por qué cuando se llamó a hacer una protesta y no usar los estacionamientos no resultó esta protesta? Bueno, es un buen punto. Nosotros lo pusimos también en el reportaje. La gente, claro, muestra indignación, pero tiene que estar también informada. Y resulta que, claro, cuando en el Día Internacional del Consumidor, que en el fondo es un día simbólico y estaba recién aprobada la ley de estacionamiento y la gente no estaba conforme, no pasó nada. Era todo por redes, la comodidad del Claro. chileno, ¿no? Ahora tú Claro. decías, Alejandro, que en la discusión hubo un montón de expositores de distintos ámbitos, no solamente del sector, de la industria de los centros comerciales, sino también ambientalistas, urbanistas. Sí. ¿La posición era unánime respecto a que no había que cobrar estos 30 minutos? Porque eso dice el representante de los centros comerciales en la nota. Lo que pasa es que había una corriente fuerte que establecía el concepto de ciudad moderna, ¿no? El desincentivo del automóvil. Hay 5 millones de automóviles. En el fondo es una ciudad mucho más amigable y yo considero que también es un punto importante, pero se salía como del foco Claro. principal que era en estos 30 minutos. Los argumentos fuertes fueron de los abogados constitucionalistas que establecieron que era inviable el proyecto con los 30 minutos como concepto de gratuidad inicial. Exacto. Entonces, claro, lo pasaron al Congreso, hicieron algo, porque hay dos formas de cobro, que establece una, Ya, si te eso. cobran por bloque ¿Por bloque o por minuto? o por minuto. vencido. Vencido. Si te cobran por bloque, tiene que ser por tiempo vencido, por lo tanto, y no puede ser inferior a 30 minutos. Por lo tanto, si yo voy y me estaciono 29 minutos, debiesen no cobrar. Ahí debieran Claro. estar los 30 Ojo, minutos. ya, pero, gratis. eso está claro, está estipulado así. Así, en la ley. O toda la explicación es No. rara, Claro. escandalosa, Bueno, enredada. cuando van a votar en el último momento, también lo pusimos en el reportaje, porque llama la atención, uno se sorprende. Resulta que están a punto de sacar la ley después de 26 meses de tramitación y no entendían la ley. Y eso se ve, no se entendía. Es porque que es rarísimo Los igual. parlamentarios no los entendían la parlamentarios ley por tenían las dudas, claro, por declaraciones supuesto. Sí, Porque lo decían, vimos bueno, en el aquí hay reportaje, gratuidad, sí. no hay gratuidad, no se entiende, esto es críptico. Sí, po. Y se supone que una buena ley debe tenerla cualquiera, ¿no? Obvio. Eso es como Totalmente. un principio fundamental. Claro. Entonces, claro, esas son las tipo de cosas Ya. que uno cuando va reporteando y va investigando llaman la atención Y y, por eso aparte lo que compartimos. lo más vergonzoso es que en todo este enredo que se armó, los dueños de los estacionamientos se aprovecharon y subieron los precios. O sea, Más salieron encima. perdiendo por todas Ojo, partes. un dato muy importante, establece el CERNAC, el Ministerio de Economía, que quienes más subieron los precios fueron los estacionamientos concesionados, aquellos que la ley no nos toca. Claro. Sí. Obvio. Hasta 40 años más. Claro, entonces, Recién ¿por qué ahí. suben los Además, precios? ¿Por qué suben los manera precios? ¿Cuál es el unilateral. argumento? Y ahí hay una investigación también, o al menos se tenía la sospecha de que podía haber colusión de algunas Sí, empresas se de dijo en algún estacionamiento de haber La Comisión de Economía del fijado Senado pidió inmediatamente después, cuando Claro. salió la ley, se promulgó y viendo esto, que fuera el fiscal nacional económico Claro. y investigara si había una potencial corrupción de precios. Abogado, ¿qué podemos hacer frente a esta situación los consumidores que nos sentimos absolutamente engañados? Buenos días. Hola, Mira, buenos días. efectivamente, hoy día los consumidores no tenemos mucho que hacer más que requerir al CERNAC, hacer la denuncia pertinente y que el CERNAC actúa como un ente mediador. Solamente un ente mediador. Si es que la concesionaria no quiere acoger este reclamo, deja libre a la persona para poder demandar. Una demanda en policía local que la primera notificación le va a costar 40 a 50 mil pesos, por lo tanto es inviable denunciar Sí. a estos O sea, establecimientos. que cada Nadie lo uno va a se hacer, rasque sí. con sus propias uñas, Efectivamente, básicamente. lo que hay que hacer hincapié acá es que hay una diferenciación entre un estacionamiento público y privado. Cuando hablamos de estacionamientos privados, yo me refiero a mall, clínica o supermercado. La ley de urbanismo y construcción es clara al decir que por cada 40 metros cuadrados yo debo tener un estacionamiento. Sí. Y luego la ley me beneficia por esta obligación legal. Además, yo puedo cobrar. Y eso No, que sí ya que es es- inconstitucional y no la Sí, pues. inconstitucionalidad de los 30 minutos. Claro. Sino que es inconstitucional que la ley me exige de urbanismo y construcción 40 metros cuadrados, un estacionamiento,
y luego me dicen que tengo que cobrar por esta obligación legal. Yo creo que ahí se produce una inconstitucionalidad. Bueno, Sí. Ese fue el punto inicial del Así debate. partió. Ese fue el punto inicial. Sí, Claro. efectivamente, eso es lo que ocurre. Ya, pero entonces mi- nosotros como consumidores sí podríamos reclamar, Efectivamente, porque si hoy están día- obligados hoy día en existe 40 un metros cuadrados hacer un estacionamiento, deberíamos tener casi todos los estacionamientos gratis. Queda supeditado hoy día el permiso de edificación, la recepción final, a dar cumplimiento a la ley Pero general Manuel, de urbanismo y pero ese construcciones. fue el argumento que se impuso o que se había presentado en la Cámara y en el Efectivamente, Senado lo- y finalmente consideran que es inconstitucional de todas maneras poder exigir esa gratuidad. Lo que ocurre es que los inconstitucionales no hacen la diferenciación. Es decir, tenemos estacionamientos públicos, tenemos estacionamientos privados, estacionamientos concesionados. Y la ley queda libre y todos son estacionamientos tratados por igual. Si nosotros hablamos de ley, la ley es esto, una página. Sí, Es una página que modifica la ley del consumidor y no una ley especial para estacionamiento. claro. Y que Ya, se pero- puede interpretar al parecer de distintas Bueno, maneras. y eso es lo que decía Alejandro, cuando uno veía a senadores leyendo la ley, intentaban entenderla Entenderlas. y no podían porque es críptica. No, porque decía, Entonces, sí, queda claro que hay 30 Sí. minutos gratis. No, en verdad no, No- queda, no queda pongámosle claro. una frase Pero, más. entonces, aquí me voy a hacer un Sí. voladero de luces, ¿ya? Pero, por ejemplo, los parlamentarios, uno los elige la ciudadanía, usted en su comuna, porque tienen que velar por los intereses nuestros, ¿cierto? Y legislar por nosotros. Ya, entonces, aquí claramente no cumplieron esa misión. Uno podría, por ejemplo, demandar al parlamentario de su comuna por esto, dependiendo cómo votó o legisló este proyecto. No se podría, yo creo que el repullo está en las próximas elecciones que ya están y ver quiénes votaron a favor y en contra de los intereses que estamos Tenemos tan buscando. mala La mayoría de la memoria, gente no lo Manuel. hace. Vamos a votar. La gente no lo hace. No todo queda en nada. Si ¿sí? nosotros vimos en las discusiones que muchos senadores se oponían y versus uno ve cómo fue aprobada esta ley, 26 votos Sí, a favor, 2 en contra, una abstención. Ya. Ahora, este era un sector desregulado, que se hacía, en el fondo lo operaba el mercado. Ahora hay una regulación. Yo creo que igual eso también es un avance. El punto es, ¿qué pasó con la regulación? Claro. Hoy día hay 6 proyectos, entiendo, para modificar esta ley Es que eso es inmediatamente lo después de que curioso, sale. eso es lo curioso. ¿Cómo es posible que se tramite una ley, se apruebe la ley, se promulgue la ley, inmediatamente salgan parlamentarios diciendo que van a tener que cambiar esa ley que acaban de aprobar y promulgar? Es una cosa Después de pero 26 meses de- curiosísima. de- Sí, de discusiones. trabajo, sí. Podemos ilusionarnos en Es que, que- se cambie nuevamente esta ley Yo creo que sí, y se porque legisle en favor de el los espíritu de la consumidores. ley es bueno. Igual tiene cosas buenas, por ejemplo, la pérdida del ticket, que no se nombró. Ah, sí. Hoy día la pérdida del ticket, Se eliminó. la Sí, empresa es tiene que verdad. tener los medios idóneos para Los poder ver robos los minutos adentro. exactos. Los robos también, pero se transforma la carga procesal de la prueba al Al consumidor. consumidor. Sí. Eso hay Entonces que también eso es un modificarlo. error, porque si la empresa me prestó todos los servicios necesarios de seguridad, no, No me responde. deberían haber robado. Es que Sí. si fuera realmente un lugar seguro, nadie me robaría el auto. Exactamente. Entonces, claro. Hoy día solamente se vigila, pero yo creo que estos proyectos, no sé si tengan urgencia hoy día y se van a aprobar o durará efectivamente en 26 meses más. Bueno, esperemos que se arregle la ley, Ah, abogado. siempre vamos Muchas a pagar gracias, nosotros. Alejandro. Felicitaciones. Sí, Da fue buen gusto ver trabajo, que hagas estas denuncias con esas notas.